tuve que experimentar, me tuvo que doler para aprender, por supuesto. Y es quizás lo que hoy en día a algunos jóvenes no les gusta. Que les duela, se les complique, pero es la única forma en la cual vamos a forjar carácter y sobre todo tener la experiencia. Bienvenidos a un episodio más de Modelos de Inspiración. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos un invitado especial que a través de sus roles puede representar a nivel institucional los valores educativos que una institución de magnitud como Universidad de Guadalajara representan. Además, dentro de su innovación y creatividad, nos hará entender cuál es el paso que lo ha llevado a escribir poesía y a nivel personal y líder representa idealmente valores, hábitos que construyen al día de hoy una persona y figura de la cual podemos aprender. Hoy tengo el gusto y el honor de contar como invitado especial con la presencia de el doctor César Amador Díaz Velayo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Cristian, y de verdad para mí es un placer el que haya recibido esta propuesta e invitación para compartir con todos ustedes, pues un granito de arena que de pronto pueda ser, como tu marca lo maneja, inspiración para alguien que nos vea o que nos escuche a través de este medio. Excelente, doctor. Para iniciar, ¿cómo se describiría a mis invitados? Siempre tengo dos labores, al inicio y al final, ya conoceremos la dinámica, pero al inicio es, para quienes no conocen todavía a César, ¿quién es César al día de hoy? ¿Qué lo representa? ¿Cómo usted literalmente se puede presentar? Pues una persona resiliente, una persona terca, y que siempre vive de sueños, pero que los logra a través del esfuerzo, la disciplina y la tenacidad. Creo que ese es César Amador. Excelente. Algo que he de notar mucho, doctor, porque prácticamente nuestra relación es un poquito más institucional. El líder es mi jefe actualmente en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Administración. Y algo que me llama poderosamente la atención es que usted utiliza la palabra sueños, algo que al día de hoy de repente se puede prestar para que la mayoría de personas pues hagan uso de la palabra como tal y tratemos de construir a través del positivismo y sí podemos alcanzar nuestros sueños. Pero honestamente, bajo el perfil que yo lo tengo, normalmente no había escuchado este término. ¿Qué representa para usted lograr los sueños, doctor? Mira, yo creo que lo podemos dividir dos, como tú bien lo decías. Tengo el agrado de que formes parte del cuerpo académico del departamento que estoy liderando en este momento en el Centro Universitario de la Costa Sur, que es Ciencias Administrativas, pero también hay un humano y hay un ser que está dentro que de pronto vive de muchas ilusiones, vive de muchos sueños, como yo te lo planteaba. Tan es así que hace justamente 5 años escribí un cuento que narra un poco mi historia desde los 0 a los 6 años, que se llama Cesarín, su gato y una maleta llena de sueños. Y justamente yo de niño depositaba todas mis ilusiones y todas mis metas en una maleta. Y de pronto el individuo, conforme fue creciendo y inteligentemente a través de un esquema emocional, entendiendo el mundo y las circunstancias y el contexto, fue logrando esas metas. Fue difícil. Soy hijo de padres divorciados, criados por abuelos, entonces de alguna forma ese esquema tuve que enfrentarlo a través de la inteligencia emocional sin saber que eso me daría una serie de pautas para que hoy sea un ser humano con valores, con cierta consistencia y como me han dicho mis terapeutas, ¿no? Eres un adulto joven en el sentido de que al ser criado por abuelos, pues me inculcaron valores muy tradicionales, pero que es una gran herencia que he tenido para poder lograr esos sueños que hoy alcancé de un niño que trascendió y que vivió una etapa compleja porque pues yo le robé el cariño a otros hermanos de sangre que eran mis tíos y de alguna manera eso causó una revolución muy fuerte, pero lo supimos enfrentar. Y a nivel de que justamente como se llama tu empresa, Inspiración, mi padre siempre fue un modelo de inspiración, una persona que siempre estuvo conmigo diciéndome, estas son las metas, tienes que trabajar bajo este esquema, si te critican tienes que avanzar, nunca te lo tienes que tomar personal y siento que esos son los elementos que me han inspirado para ser el profesional que soy hoy. Iremos desglosando poco a poco porque quien sea que escuche esta parte y su versión, pareciera que siempre tenemos claro esta propuesta o prácticamente este contenido, contexto y sentido de vida, pero la realidad es que sé que lo ha construido a través del tiempo. Y para ir por partes, la pregunta que sí o sí debe aparecer es ¿en qué momento o qué lo llevó a estar hoy representando o estar dentro de las jerarquías institucionales en una universidad? ¿Lo planeó así? De repente sobre la marcha se dio. ¿Qué lo llevó a estar en la universidad?
Una historia que siempre fue coincidencia, siempre me desarrollé en la Universidad de Guadalajara. Al momento de que yo me planteé cuál carrera profesional iba yo a elegir, tenía tres opciones. Y entonces mis padres me sientan y me dicen, si me iba por diseño de interiores y me dijeron, pero tienes que comer, César. Me iba por la parte de químico farmacobiólogo y mi madre me dijo, no te gusta el contacto con la muerte ni con los fluidos humanos. Entonces tienes un perfil para ser administrador porque tienes don de mando, tienes facilidad de palabra, te gustan mucho las cuestiones organizativas y ese sentido yo creo que tu carrera es administración. No lo pensé mucho y justamente me inscribí en esa carrera y a partir de ello empecé a tener contacto con algo que es mi pasión también, que es la mercadotecnia, y pude encontrar desde segundo ciclo como que esa empatía con esta asignatura y irme desarrollando. Y en ese punto, cuando mis compañeros no entendían las temáticas de marketing, entonces yo les daba clase. Siempre mis fines de semana o mis viernes o algunas tardes entre semana me dedicaba a compartir la experiencia que yo tenía, los conocimientos con ellos, y eso me llevó a querer la docencia. Entonces, cierta ocasión, un exdirector de prepa de Autlán me ve y me dice, muchacho, ¿qué estás haciendo? Yo siempre tuve contacto con la universidad porque mi servicio social lo presté dentro de la Universidad de Guadalajara en la rectoría, las prácticas profesionales igual, y le dije, pues estoy haciendo mi servicio, búscame cuando egreses. Y realizando actividad en la plaza cívica una tarde me dice, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y yo le contesto, pues corriendo, ¿verdad? Me dijo, no, en Autlán ya egresaste, sí. Y cuando menos pensé, yo ya tenía 2 asignaturas a mi cargo en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, que es justamente administración, y me enfrenté a una gran experiencia. Impartir una clase cuando yo tenía 21 años a estudiantes de la escuela nocturna, el grupo que se encontraba de las 7 a las 11 de la noche, que me doblaban la edad incluso, y creo que ahí yo entendí que una parte de lo que yo traía también como sueño era formarme como docente. Y bueno, afortunadamente se dieron las coincidencias, se dieron las circunstancias y bueno, pues ahí inicié justamente en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Posteriormente me invitan a impartir una conferencia los estudiantes en aquel entonces el módulo de la Escuela de la Universidad de Guadalajara de Ciudad Guzmán, sí, que impartía licenciaturas en Administración, en Contaduría y en Derecho, y me invitan a impartir una temática que era las microempresas. Imparto la conferencia y al final se salen todos y empiezan a generarse grupitos y yo digo, a lo mejor me fue mal. No logré algo no funcionó, o no cubrí las expectativas y nos estaban organizando para invitarme a que les impartiera clase y bueno, mira Cristian, el lunes ya estaba con el director justamente platicando, ya me estaban dando como la carga horaria que yo tenía que impartir dentro de lo que hoy es el Centro Universitario de la Costa Sur y así es como fue mi contacto y mis inicios dentro del ámbito docente. Fue prácticamente llevado de la teoría a la práctica y dentro de la práctica fue entrarle al ruedo bajo la consistencia de consolidar habilidades que ya había desarrollado, que su mamá y papá habían identificado y que cuando lógicamente ese obstáculo podía aparecer, no sé, llamémosle miedo, llamémosle de repente cosas que pueden aparecer en el ámbito profesional, siempre fue echar hacia adelante. ¿Hubo la posibilidad, doctor, en este periodo de tiempo que se quedara en el ámbito privado? ¿Había empresas que le llamaban la atención el tema de su propio negocio? ¿Algo de esto relacionado? Sí, de hecho, a la par, conseguí un trabajo en el Ingenio Melchor Campo, sí, donde me desempeñé de responsable de cuentas por cobrar y luego después me turnaron al ámbito como auxiliar administrativo al departamento de personal, que así llevaba el nombre en ese entonces. Y bueno, posteriormente incluso hasta cubrí algunas plazas en caja. Y me tocó ser también colaborador directo del gerente en ese entonces y eso pues me dio también la posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de las habilidades administrativas en ámbitos privados y posteriormente, ya mucho tiempo después, me tocó ser empresario con una franquicia que nosotros adquirimos y que estuvimos aquí presentes en Autlán de Navarro de productos reciclados a partir del cartón. ¿Le llamó al final de cuentas, doctor, más el reto de pertenecer a esta institución? ¿Fue el ofrecimiento quizás de una plaza con una jerarquía más alta, responsabilidad? ¿Qué fue al final lo que le llevó a definir eso? Yo creo que la combinación de dos cosas. Sí. El que la universidad te permite siempre generar un trampolín para el desarrollo intelectual, el estar siempre capacitado y actualizado, y eso obviamente me dio las pautas para decir, yo quiero
una vez que estaba dentro de la universidad, lograr escalar, desarrollarme hasta alcanzar un tiempo completo, pero para ello requería una maestría, requería una serie de cursos de capacitación, y ahí descubrí que en el ámbito universitario la actualización era una vertiente importante que me mantendría siempre en esquema evolutivo para desarrollarlo dentro de la empresa privada. Y entonces combiné durante unos 15 años ambas actividades hasta que finalmente me absorbió la Universidad de Guadalajara al otorgarme algunos cargos a nivel directivo, y eso pues obviamente ya me hizo que me quedara dentro del ámbito universitario. ¿Cuántos años ya de tiempo completo en la universidad? Ya son de tiempo completo 25 años. 25 años dedicado a la formación, ya como tiempo completo. Así es. Y en ese sentido, pues ahí también descubrí esta parte que es mi apasionamiento siguiente, que es escribir. ¿Prácticamente lo descubre sobre la marcha o ya lo traía desde pequeño y ahí lo va desarrollando todavía más? Es que son dos partes. Lo académico lo descubrí dentro de la universidad. Sí. Y entonces ahí yo me enfrenté a que algunos profesores escribían libros, capítulos de libros, y eso me apasionó bastante. Sí. Tardé muchos años, porque tienes que tener una formación, una capacidad, una experiencia para poder, obviamente, generar documentos de corte académico y de investigación, pero lo que siempre yo tuve dentro de mí habilidad para escribir desde el ámbito de la literatura, específicamente poesía. Actualmente escribo textos para producir canciones, y esto pues siempre lo traje dentro sin saberlo. Yo en los cuadernos en vacaciones me ponía a escribir, y de pronto encontraba que los versos que yo escribía tenían rima, tenían ese sonidito que se te queda o que suena bonito, y dije, pues como que hay una habilidad. Sin embargo, tengo una experiencia muy negativa, que cuando estaba en la preparatoria había un grupo estudiantil que de pronto pertenecía a un ámbito de gobierno y que financiaba proyectos estudiantiles. Alguien me plagió esa información, se publicó un libro con mis textos, entonces como que ahí a los 16, 17 años el recibir esta experiencia fue muy negativo, y como que dejé eso guardado en un cajón, y que lo volví a sacar hasta hace como 10 años, que una vez más me volví como que retomé esta parte que para mí ha sido muy importante, porque es una forma de que César Amador, el ser humano, pueda expresar lo que emocionalmente a veces muchos no quieren hablar. Claro, y a través de la poesía, esta parte de virtud, propósito, sentido de vida, le da complementación a la parte de formación de un profesional que está en investigaciones, que está como líder de un equipo de trabajo, y en constante formación, porque al pertenecer ciertamente a cierto nivel en la universidad, tampoco es que ya llegué ahí y me puedo dormir en mis laureles, ¿cierto? Es correcto, y además también descubrí que al ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, la poesía y la literatura que yo escribo también se me considera y la toman en cuenta, y el que te evalúen a través de estas aportaciones para ti como autor es muy interesante, porque no solamente se queda como un proyecto personal, también ahí trasciende a un proyecto profesional. Y bueno, pues mi inquietud de ello, algún día, con esos sueños que siempre yo tengo, que otro apasionamiento que fue para mí es la música, ahí sí no se me da el tocar ningún instrumento, sin embargo la inspiración sí la traía, y me propuse musicalizar solo un poema. Y justamente en el año 2004 me atreví a decir, ahora con todas las plataformas digitales y con productoras independientes, ¿qué pasa si César Amador musicaliza sus poemas? Sí. Y entonces hoy estoy en Spotify con una serie de propuestas, y que justamente estoy a un mes, justamente, fíjate qué coincidencia, Cristian, dentro de un mes justamente lanzo mi nuevo material, que ya tiene un esquema mucho más comercial, porque sí me apasionó mucho el ámbito de la composición, y yo no canto, yo compongo, ¿Sí? Y entonces esta parte también ahorita me tiene muy atrapado, pero es esa parte que te digo, la parte académica me da ese esquema profesional, esa actualización, esa evolución como individuo en el ámbito de la enseñanza también, pero la parte de crecimiento espiritual, de poder muchas ocasiones decir los que otros no se atreven a decirlo, ha sido obviamente la escritura, y sobre todo a través de los poemas, en donde he podido incluso sanar el alma de muchas situaciones que de pronto como ser humano vives, y que es una medicina que te conforta bastante. En ese sentido, para mí resulta poco congruente la comparación que existe de repente entre generaciones, porque ni todas las anteriores fueron iguales, ni todas las nuevas
son, en términos generales, gente que no escriba, que no tenga habilidades o que no sea disciplinada. Sin embargo, como formador de hombres y mujeres a estas alturas, me queda claro que ha tenido una transición de bastantes años en los cuales teníamos una capacidad del cómo recibíamos información en nuestro entorno y al día de hoy ha cambiado totalmente. En este sentido, doctor, ¿cómo ha sido esa referencia del antes y después para generaciones que llegan al aula? Que usted trae una forma disciplinada, constante, estoica hasta cierto momento de trabajar, de querer transmitirlo, de esperar también de estas generaciones que lo hagan de la misma manera y que de alguna manera sus valores, su propuesta o la manera de ver el mundo sea diferente. ¿Cómo es esta transición? Mira, yo lo empecé a notar hace 10 años, Sí. cuando yo decía, algo está sucediendo en el aula que ya no es el mismo respeto, ya no son los mismos valores que se aplican y decías, quizás yo me esté volviendo obsoleto con mis técnicas. Sin embargo, siempre tenemos en la universidad cursos de capacitación, de actualización, empleábamos las herramientas y hasta hace 3 años entendimos, o más bien en pandemia entendimos que los esquemas informativos que hay a través del internet, las redes sociales, todo el esquema de información que está indiscriminado incluso, ha hecho que los jóvenes tengan mucho más información, más madurez, pero no controlada. Yo así la tipifico, sí. No controlada, y donde hace falta que los padres de familia puedan una vez más vertir esos valores para que puedan dirigir. Yo recuerdo que mi padre me decía, César, cuando yo cometí un error, tienes 2 caminos, el A, el que está lleno de piedras, lleno de varas, que te vas a tropezar y te vas a arañar y tú te vas y te va a doler, pero te tienes que levantar, o que yo te estoy preparando y que te estoy acondicionando. Ocasionalmente yo sí me iba con el que tenía obstáculos, pero aprendí que ese no era la mejor opción. Sí. Entonces me fui por el camino que sí me permitía y que estaba construido para que yo llegara a mi meta. Obvio con muchas dificultades, pero que al final de cuentas iba a llegar a una meta. Entonces yo creo que esta comparación que yo hago es lo que falta actualmente. Si los jóvenes tienen mucha información, yo no cambiaría esta época. A pesar de que soy de otra generación, yo no cambiaría esta época donde tenemos las redes sociales, la inteligencia artificial, porque yo uso esos elementos para poder aplicar tanto en el ámbito profesional como profesor, como en el ámbito personal, en la escritura ahora de música y de letras de canciones para las plataformas digitales. Sin embargo, yo creo que aquí hace falta justamente esta parte de que los actuales jóvenes entiendan que debemos siempre de permearnos con las creencias, las costumbres, los valores y no tomar todas estas referencias que hay dentro de las plataformas y las influencias de manera indiscriminada. Porque al final cada uno de nosotros tenemos una cultura, provenimos de una familia, de ciertos hábitos o ciertos patrones y de pronto lo que sucede es que esto nos permea y cambiamos completamente sin tener una conciencia muy clara de lo que estamos haciendo. Y mucho también la psicología que ha de pronto generado esta estrategia de que se caiga y que le duele para que aprenda. Pero qué tal si de pronto alguien te puede decir, evítalo, no te va a doler, pero obviamente puede suceder. Y yo creo que esta parte es la que de pronto nosotros vemos como diferencia en el aula. Y sí, se ha perdido mucho el respeto, se ha perdido mucho la diplomacia, que son elementos que anteriormente teníamos y que hacían un esquema mucho más empático dentro de la docencia. Sin embargo, como profesores tenemos el reto de adaptarnos a estos esquemas, pero sí añoramos mucho esos contextos que vivíamos hace algunos años. Ciertamente el desarrollo de algunas habilidades en virtud de lo que ha sido hoy la humanidad, a mí en lo personal me permite un área de oportunidad el desarrollo de habilidades blandas porque es algo pues que hemos dejado de producir de forma natural en familia y escuela, justamente por el contexto en el cual las personas pasan más tiempo en el teléfono, de repente no quieren comunicarse con otra persona, de repente se dispararon los indicadores de depresión, ansiedad y de incluso ahora los niños con muchísima hiperactividad y demás. Y en el desarrollo de inteligencia emocional, comunicación, trabajo en equipo, la realidad es que tengo puertas abiertas para estarlo trabajando. En ese sentido, algo que yo puedo aportar o compartir dentro de lo que dice es que ciertamente nos hemos vuelto una generación que queremos todo más rápido, que de alguna manera ya no volteamos a ver, y me atrevo a decirlo tal cual porque también estoy en ese trance de ¿por qué quedarme a ser profesor? Cuando económicamente me puede brindar más hacer, no sé, videos en YouTube, arreglar lavadoras, qué sé yo. Las virtudes como tal que tenemos para compartir de humano a humano, como han sido la poesía, como es la escritura, como es la ciencia misma,
siento que las hemos dejado de lado porque hoy estamos bajo un movimiento económico. En ese sentido, me queda claro que como todos tienen necesidades económicas que satisfacer. ¿Cómo cubre o cómo es realmente entender que también en estos ámbitos se puede formar un buen ser humano, un buen profesionista y también sacar muy buenos dividendos, como para no decir, híjole, pues es que ahorita ser docente o pertenecer solamente a una plantilla, como que no? ¿Cómo es su punto de vista en este sentido? Bueno, mira, Cristian, esta parte te la entiendo perfectamente y es como si yo te dijera, si en este momento yo dejara la universidad, pues no podría financiar ni mis libros ni mi música. Entonces, obviamente yo necesitaba no estancarme, sino quedarme en algo que para mí fuera algo seguro, Sí. que me aportara todos los elementos y que también me diera este esquema de solvencia económica para poder lograr los otros sueños que tenía en mente y que a lo mejor en ese momento o ese espacio no me los puede proporcionar, ¿no? Y entonces fue lo que yo hice, ¿no? Ser muy disciplinado, ser muy persistente y ser también paciente, porque esto no llega de hoy a mañana. Tienes que pasar un buen tiempo para que tú puedas obviamente esforzarte y sobre todo esta parte que te digo de la disciplina. Yo creo que actualmente, como tú bien lo dijiste, los actuales jóvenes quieren todo rápido, esquemas de vapor. De hecho, sabemos que actualmente la música, el video es efímero. Lo que estamos escuchando hoy ya no lo vamos a escuchar el siguiente mes y anteriormente era más dosificado, ¿no? Y yo considero que esta parte sí la tenemos que cambiar porque cuando de pronto nos desconectamos de este mundo y nos vamos a la playa o al bosque, empezamos a ver que hay pajaritos cantando, de que el mar tiene una brisa, cosas que estamos perdiendo en esencia por vivir tan rápido. Y entonces incluso a veces sabemos que una tarde en Autlán, en el centro de la ciudad, que ya no lo hacemos como lo hacían nuestros papás, que iban y se sentaban, entonces decían, es una pérdida de tiempo. No, claro que no es una pérdida de tiempo. Si vas, descubres nuevos rostros, nuevas risas, ves incluso colores o detalles que generalmente no ves. Entonces creo que esta parte sorpresiva, muy rápida, que nos tiene entrampado en los medios digitales, hace que estemos generando una realidad que no es, que está alterada, y que de pronto no estamos valorando lo que realmente tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que eso se ha perdido en este punto, y yo considero que a través de la administración del tiempo, los que somos administradores, Claro. es una buena estrategia de poder establecer, o sea, tienes tus 8 horas para trabajar, tus 8 horas para recrearte, tus 8 horas para descansar, y quizás eso nos hace falta, porque queremos vivir muy deprisa para tener el mayor dinero en poco tiempo, cuando sabemos que podemos llegar a esa meta con un esquema mucho mejor administrado, sin que yo arriesgue mi salud, mi cuestión emocional, que son importantes, que se mantengan equilibrados para poder alcanzar esas metas que todo mundo queremos, ¿no? Claro, que a final de cuentas la virtud, creo que somos de alguna manera la mezcla entre la parte que tenemos muy cercana con los americanos, la parte occidente que nos han prácticamente heredado como valores, esto del estoicismo, esto de la felicidad, esto del éxito y la ambigüedad que generan los términos. A final de cuentas, pues es algo que venimos arrastrando y hoy competimos contra miles de vidas que vemos que a los 21 ya lograron, tú ya tienes 30, ¿qué está pasando contigo? Entonces yo entiendo perfectamente y de verdad que valoro mucho que pueda decirlo en esos términos, porque de repente para quienes estamos contribuyendo con contenido de valor desde nuestro punto de vista, pues también competimos con contenido no necesariamente de valor, contenido que no necesariamente aporta a la vida de las personas, y curiosamente es, aléjate de las redes sociales, si has de voltear a ver algo que sea de calidad, aunque no sea lo mío, por lo menos dosifícalo y tenlo en cuenta, pero me queda clarísimo que es una labor muy difícil de lograr porque tenemos un aparato pues que ahí está. Será un esfuerzo de todos los que estamos al frente de estar con esos humanos que estamos desarrollando hacia el éxito y por supuesto a través de la integridad y la inspiración como tal. Exacto. Para que más personas tengan esta orientación. En este sentido, a mí me queda claro que su ejemplo y justo en esta capacidad de poder expresar lo que usted ha tenido bien de construir, me gustaría que me ayudara a compartir cómo es la construcción de un liderazgo en un ámbito también educativo, formativo, donde es trabajar con muchas ideas, con muchas mentes, porque hablamos de una transición de generaciones con jóvenes, pero también me queda clarísimo que en su equipo de trabajo hay personas que también estamos transitando, algunos van más de salida que otros, algunos vamos llegando, algunos. ¿Cómo es trabajar o en qué medida, cuáles son las recomendaciones a nivel liderazgo que usted puede considerar para justamente armar hoy equipos con
ese montón de variables y que a final de cuentas cumplamos los objetivos. Primer punto que puedo recomendar, el entendimiento. Porque todos siempre llegamos de diferentes contextos, con diferentes esquemas psicológicos, con diferentes intereses. Entonces, conocer al individuo. ¿Quién es? ¿Qué pretende? ¿Por qué está ahí? Y a partir de que conoces el perfil, empezar siempre a encontrar sus habilidades y sus capacidades para que a través de ello las puedas explotar dentro de los objetivos profesionales que tienes dentro de una institución educativa o una institución privada. Porque si de pronto no te das esa oportunidad de entender cuáles son los saberes que domina la persona, cuáles son sus intereses vocacionales, puedes imponer y puede a lo mejor que esté el individuo interesado momentáneamente por recibir una compensación económica, pero hasta qué punto la motivación va a permitir que esta persona se desarrolle hasta que vea que ese recurso ya no le motiva. Entonces perdemos esa capacidad de poder dirigir a alguien que está desmotivado. Entonces, en mi experiencia es primero tratar de entender a las personas, conocerlas, buscarles la forma en cómo puedes integrarlos para que lo haga con gusto, y creo que eso lo pusimos en práctica contigo, que te nos querías ir, ¿no? Y que de pronto platicando contigo y tratando de entender y que te dije, Cristian, ayúdame con esta parte que estamos viendo, que la salud mental, la cuestión de la motivación, y creo que le dimos a la línea porque sigues con nosotros, sabemos que ha sido complicado retenerte con tu agenda de trabajo, pero es una forma en la cual tratas de entender al individuo y la empatía. Importante la empatía, el diálogo y el no imponer, sino invitar a colaborar. Creo que son los elementos que me han ayudado a lo largo del tiempo, y he cometido errores porque a veces de pronto llegan perfiles que tú dices, me voy a reprobar como administrador de recursos humanos, porque al final de cuentas en un momento puede generarse una pequeña crisis que ya viene de la persona, pero a veces esas crisis te pueden ayudar también para poder entender justamente la causa raíz de por qué hay un comportamiento determinado, y una vez más volvemos a la parte, ¿no? El entendimiento, el diálogo, te permite también poco a poco ir anexando a esas personas y sobre todo incluir, nunca segmentar. Yo lo llamo la parte del entender todavía en esos términos que somos humanos, y la realidad es que esta parte de equivocación es prueba y error normalmente, o sea, es inevitable, sobre todo en interacción con humanos, y puedo dar fe y legalidad a lo que dice. A final de cuentas, creo que lo que buscamos cuando tenemos un problema no es que lo solucionen. Creo que si algo tenemos en común, la mayoría de personas que nos hemos visto con dificultades para tomar decisiones, no es que decidan por nosotros, sino simplemente el poder hablarlo, que se entienda, y a partir de ahí, créame que se genera un panorama. En la primera recomendación que tiene, de verdad me hace todo el sentido del mundo, porque cuando yo busqué orientación, porque no buscaba realmente tomar una decisión en ese momento, yo creía que la tenía clara, fue buscar claridad. Y recuerdo haber escuchado primero al ser humano que me recibió y me dijo, a ver, te escucho, tranquilo, sin juicios, y vamos a hablarlo. Y incluso recuerdo que compartimos un par de experiencias similares a las cosas que estaba pasando yo en ese momento, y ese periodo de tiempo me ayudó muchísimo. Entonces doy fe y legalidad a que ese término número 1 funciona, y funciona muy bien. ¿Qué otra capacidad podemos desarrollar además del entendimiento en el ser humano? Además de propiamente tener certeza de que la decisión que vamos a tomar siempre va a ser la que creemos como correcta, y a final de cuentas tendremos la capacidad de flexiblemente gestionar, o simplemente como administradores creo que ajustar en medida de los recursos que tenemos. Esa es la realidad. Segunda recomendación que tiene en términos generales al trabajar con equipos de trabajo. La sencillez y la humildad. ¿Sí? Nunca creer que eres lo mejor, porque como tú bien lo decías al inicio, en la interesante propuesta de introducción que hiciste previo al desarrollo de este espacio, el que siempre tú aprendas de los demás y no generes la idea de que eres lo máximo en conocimiento. Tienes experiencia, tienes conocimiento, pero siempre tienes que estar abierto a que va a haber algo que vas a aprender, y dar ese espacio para que de esa manera hagas que la persona se sienta adaptado a ti, a tu estilo, que a veces es complicado porque si no conoces a la persona, pues obviamente puedes catalogarla de X
o de Y o de Z, pero no, creo que al momento cambia mucho esta parte, ¿no? Al momento en que haces un diálogo con la persona, estableces una conversación y tratas de tejer como esas redes mediante las cuales vas a llevar a cabo tu propuesta de trabajo, tu propuesta de colaboración, y es ahí cuando incidimos en esta parte, ser sencillo, ser humilde, pero esa humildad no con la parte de, voy a agachar la cabeza, sino de decir, muy bien, a lo mejor yo tengo 40, 50 años y tú tienes 25 y pues ¿qué voy a aprender de ti? No, se aprende mucho porque tienes otra visión, porque tienes otro conocimiento, porque tienes otra habilidad. No sabes cómo yo aprendo actualmente de mis estudiantes, que de pronto yo tengo un conocimiento desarrollado hasta un punto, pero llega alguno y aprendo más en cuestiones de cómo usar una computadora, o cómo usar la inteligencia artificial, o cómo utilizar una aplicación, y esto te permite entonces ir justamente teniendo esta parte de no me la creo, nunca creértela y nunca despegar los pies de la tierra. Entonces yo creo que siempre necesitas a alguien que te quite lo elevado. Sí hay que gozar mucho los logros, las metas alcanzadas, los triunfos, pero después volver a tu lugar y siempre decir, ya lo logré, ¿qué viene? Viene esto, pero bueno, ¿qué tanto tengo ahora que prepararme para llegar con esta meta, o para llegar a alcanzar este sueño, o para llegar a concretar otro proyecto? Y ahí viene empezar de cero y otro nuevo aprendizaje. Creo que es la parte que también yo sumaría a esta plática de esto también hace falta, porque muchas ocasiones, y se los digo a los jóvenes, llegan a un logro, se quieren comer al mundo, y lo que no está bien soportado, al siguiente día se va a caer. Creo que hay que siempre ir comiéndonos al mundo en pedacitos e ir escalando peldaño por peldaño para podernos sostener. ¡Qué maravilla! A final de cuentas, doctor, todo lo que me comenta, y le hacía yo alusión o referencia hace un momento, de que no fue algo con lo que nació, no es algo que usted simplemente haya dicho, ¡ay, voy a ser una persona con estos valores, estas virtudes! ¿Dónde fue su formación? Porque al inicio me daba contexto de que viene de padres separados, que viene este contexto de haber tenido por ahí temas familiares, pero ¿dónde nace realmente esta virtud de poder aprender? ¿De quiénes aprendió? ¿Quiénes fueron referentes en su camino para hoy tener esta mentalidad? Modelos de inspiración. Prácticamente, porque el que tienes aquí enfrente, que no ha parado de hablar, en la primaria y en la secundaria, yo mandaba 3, 4 compañeros antes de que yo estuviera al frente de algo. Pero la escuela, los espacios de convivio con mis amigos, y a través de ver en televisión, en prensa, en ese entonces, porque no había desarrollado los medios digitales, ¿no? Ver esos modelos de inspiración, es decir, yo quiero llegar a ser como ese personaje. Entonces empiezas a alimentarte en la manera de conducirte, en la manera de vestirte, en la manera de los hábitos, del lenguaje no verbal, y los vas adaptando. Otro punto que a mí me marcó bastante esta parte es cuando yo llegué a la licenciatura, porque yo me fui de Autlán a la ciudad de Guadalajara, y fue un mundo completamente diferente, en donde yo veía a muchos profesionales y decía, yo quiero ser como este maestro. Claro. ¿Sí? Y entonces empiezas a tener esos modelos de inspiración o esos esquemas de referencia y vas adaptándolos. Y justamente cuando tú decías, ¿qué te inspiró a ser profesor? Muchos de mis profesores, que yo los convertí como modelos de referencia, que les aprendí su manera de hablar, su manera de enseñar, su manera de conducirse y hasta su manera de vestir. Y a través de esos modelos usted lógicamente fue formando. En este camino, doctor, me queda claro también que todos tenemos momentos cruciales de vida que a final de cuentas, según los especialistas, nos han de llevar al mejor rumbo. Pero, sin lugar a duda, la toma de esas decisiones en algún momento son cruciales para nosotros, porque está posiblemente ese desfiladero a manera vista o a manera futura, esta visualización de será por aquí o será no. ¿Qué momentos clave recuerda usted haber tenido? Dificultades que lo hayan marcado, que usted haya dicho, híjole, sin este aprendizaje, sin esta dificultad o sin esta decisión, seguramente César Amador no estaría donde está hoy. Mira, yo creo que el primer reto que yo tuve es cuando me enfrenté a una realidad fuerte, con mis tíos, que eran como mis hermanos, y que empieza este esquema de competencia y cambian completamente toda su posición hacia conmigo, de siempre ser como mis hermanos que me estuvieron acompañando. Cuando ya empiezo yo a crecer, a formar mi propia personalidad, tener mis propios proyectos, es así como, no, por ahí no va el asunto. Y fue cuando yo entendí que mi realidad era diferente, ¿no?
que legalmente yo no era el hijo de la familia, Sí. que tenía que luchar por tener yo mi propio esquema profesional, mi propia manera de llegarme de recursos financieros, y sin que de verdad me hicieran alguna demanda adicional, yo entendí y que ese esquema me hizo impulsarme para decir no me pueden detener o no me puedo detener por esto. Y el otro punto siempre fue el apoyo de mis abuelos, que siempre los he nombrado como mis padres, que siempre me tuvieron mucha paciencia, porque no siempre fui el individuo equilibrado que soy ahora. Tuve mi etapa de rebeldía, mi etapa de portarme mal, pero siempre me enseñó mi padre. Nunca me regañó, siempre me daba lecciones de vida. Y yo creo que esa parte se la heredé de una manera muy, digamos, la asimilé bastante bien, que hoy lo replico. Yo igual no regaño, sino que aconsejo. Y esa parte me ayudó bastante a tratar de entender, como él me decía, César, si los perros están ladrando es porque estás haciendo algo que va a ser trascendente, porque no les gusta a esas personas. Si alguien me atacaba es no agredas, ¿sí? Respeta. Si de pronto alguien mentía, no digas nada, la verdad va a caer por su propio peso. Y esta parte de pronto, algunos en el ámbito profesional o personal decían, es una debilidad de César Amador. Pero hoy veo que no es una debilidad, es una fortaleza. Porque en ese sentido, pues básicamente yo te puedo decir, no tengo tantos conflictos con las personas, más bien siempre tengo o trato de tener muchas buenas referencias, buenos recuerdos, y con las personas que en algún momento de pronto hubo una diferencia, siempre he logrado reconectar la amistad o reconectar la comunicación. Entonces, ese esquema de mucha competencia familiar, volvemos a este punto, me hizo siempre tratar de ser no el mejor, pero siempre tratar de luchar por aquellos aspectos que yo veía que a lo mejor se me podían quitar, ¿no? Algunos esquemas de carácter que de pronto legalmente no puedes llevar un apellido o quizás no puedes ser acreedor a una futura herencia. Entonces yo decía, yo tengo que forjarme mi propio camino para tener mis metas, para tener estos elementos y siempre basados en esta parte que yo siempre respetaba mucho. El hecho de que no podía fallarle a mis padres porque de alguna forma ellos pues me acobijaron ante un esquema de divorcio, no era su responsabilidad, y entonces yo tratar de entender cómo ellos a una edad diferente de 20 años, imagina, el volver a criar un hijo era complicado. Entonces ahí aprendí que la paciencia, la perseverancia eran elementos importantes que yo tenía que tener para también sortear estos conflictos de que cuando ya se generan otros intereses económicos y se empiezan a ver como problemas, pues tú tenías que a través de esos elementos aplicarlos para salir adelante sin que se pudieras dañar emocionalmente a alguien. Naturalmente, doctor, para llegar a ese entendimiento debimos haber pasado, tomar la decisión y hoy lo platicamos con esa virtud. Comparto brevemente que una situación similar conmigo sucedió prácticamente en tercer semestre de preparatoria y aunque ciertamente mi orientación no fue la mejor estando con mamá y papá juntos para el tema de los valores o la disciplina en ese momento, algo que traía bastante inculcado y que con el paso del tiempo supe agradecer a mi versión de esa edad fue que no dejé mis responsabilidades. O sea, el tema del estudio no tenía quien me obligara, no tenía demás. Y creo que a ese tipo de decisiones son a las que me refiero cuando digo hoy, hay muchísimas capacidades o posibilidades, oportunidades, instituciones, maestros, conocidos, que de repente pueden orientarnos, ayudarnos, servirnos como referencia, pero que a final de cuentas, doctor, depende de cada uno el tomar la decisión y tomar acción. Porque si huimos de nuestra circunstancia o de nuestro actuar constantemente por mamá, por papá, por abuelos, por tíos, pues habla lógicamente de una vida comprada en la que al final de cuentas el resultado no agrada. Y me queda claro que estoy frente a un individuo que en su momento, no sé si sea el término correcto, pero pagó el precio de sus decisiones y hoy está en virtud literal de recoger en cosecha todo lo que ha sembrado desde entonces. Efectivamente, Cristian, acabas de dar la respuesta correcta. Sí, no fue fácil, el camino fue espinoso y justamente muchas veces tuve que tomar decisiones complicadas que dolieron o quizás padecer muchas situaciones que también quedaron como heridas y posteriormente buscar mecanismos para poder curarlas. Yo te puedo decir que en promedio he tenido terapias por 8 años que me han ayudado bastante. Un mensaje para todos que nos escuchan, nunca tengan miedo de ir a un terapeuta, no estamos mal,
al ayudarnos de un psicólogo, sino es al contrario. Es una muy buena forma de poder entender quizás aquellas cosas que nos acercamos y que nunca queremos sacar a la luz. Y en ese sentido te puedo decir, sí he tenido momentos muy complicados, y he tenido que recurrir a profesionales para que nos ayuden en algunas temáticas, pero al final es lo que tú dices. Tuve que experimentar, me tuvo que doler para aprender, por supuesto. Y es quizás lo que hoy en día a algunos jóvenes no les gusta. Que les duela, que se les complique, pero es la única forma en la cual vamos a forjar carácter y sobre todo tener la experiencia. Siempre desde que escuché esta frase, de alguna manera la acuñé y es: cualquier verdad que te resulte útil, tómala como referencia. Y ¿por qué tomar verdades que no te sirven? Si de por sí la vida, por naturaleza en sí, cómoda no es, ¿por qué decidir algo que naturalmente no sume? Pero bueno, cada quien llevamos ahí nuestra propia experiencia y tenemos la oportunidad en algún momento de acudir, romper estos paradigmas, creer. Y yo le agradezco infinitamente que tenga la oportunidad de dar ese hack y recomendación, porque insisto, todos vemos un profesionista, una persona responsable, una persona disciplinada, y creemos que por azares del destino, por dictamen del universo, ahí llegó, ahí tenía que llegar, y incluso de repente decimos: es que fue su destino. Sí, qué brillante destino. No, es todo lo contrario. Y qué destino tan pasajero y turbio debimos haber tenido para lograr eso. No, es todo lo contrario. Creo que al final de cuentas se presentan circunstancias, momentos, pero siempre tú tienes que demostrar. Porque igual alguien te pudo recomendar, alguien te pudo abrir la puerta y tú no te desempeñaste óptimamente y te vas. Entonces, en ese sentido, sí es aprovechar todos los momentos y tomar los retos. Porque, por ejemplo, cuando me inicié en la docencia, yo sabía que no era un docente de profesión. Pero justamente la universidad nos tenía cursos disciplinares de actualización de docencia que teníamos que tomar, y era la parte que hoy yo digo: aquello que menos conozcas, estúdialo más. Porque es lo que te va a dar justamente los elementos para que te puedas desempeñar. ¿Y qué hacemos ahora? Pues si no me gusta, pues lo dejo, lo hago a un lado. No, es al contrario. Si no te gusta o no lo entiendes, pues estúdialo. Porque tú, la habilidad que ya tienes, nata o formada, pues obviamente ya la dominas. Pero aquello que no dominas, pues es lo que tienes que realizar, ¿no? Sí, claro. También a lo largo no todos son dificultades, hay cosas muy favorables que vamos tomando y que recibimos como retribución esa parte de disfrutar el proceso. Y me queda claro, doctor, que también la experiencia en haber aceptado y contribuido a la universidad también trajo muy buenos frutos. También ha tenido salidas internacionales, ha tenido oportunidad de escribir sus libros, de estudiar, de ciencia. ¿Cuáles son las experiencias más notorias que usted tiene gracias a haber elegido correctamente y seguirse formando en este ámbito? ¿Cuál es que de alguna manera la recompensa que hemos obtenido de ahí? Bueno, creo que son muchas. El primero de ellos fue el que justamente la universidad me becó para estudiar la maestría y el doctorado. Y yo siempre quise especializarme en mercadotecnia, y fue el estar en la universidad que se me presentó la oportunidad de estudiar el doctorado en dirección y mercadotecnia y en una universidad privada, cosa que cuando yo era estudiante, pues de licenciatura, no se me dio la oportunidad, y tuve también esta experiencia. Otra, realizar estancias académicas internacionales en países como Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, o bien en Bratislava, en Eslovaquia, que nunca lo imaginé, que una mercadóloga de Bratislava me contactó y dijo: pues yo quiero trabajar con él porque yo tengo una publicación sobre investigación una publicación sobre investigación de mercados para pequeñas empresas. Le gustó la temática, me contactó, la recibimos en Outland, pero posteriormente fui becado por Erasmus, es un programa europeo para realizar una estancia en Bratislava, y bueno, después participar en otras actividades académicas en España, en Londres, en Escocia, en Costa Rica, y esto pues nos dio esta posibilidad, este bagaje de intercambiar multiculturalmente experiencias a nivel académico, a nivel de investigación, a nivel de difusión del conocimiento, y que te pone en otro contexto. Yo creo que a partir de la primera estancia académica internacional, llegas a tu punto de origen y ves el mundo de manera diferente. Y entonces algunos me han dicho: ¿qué hacen Outland? Obviamente sembrando muchas cosas que profesionalmente la universidad me ha dado la posibilidad y la vida para poder ser mi contribución social. ¿Pudo haberse quedado fuera, doctor? ¿Fue su elección quedarse acá? Sí, de hecho, cuando yo platicaba que yo estaba aquí corriendo en la plaza cívica, es porque me había dado un mes
sabático, así lo denominaba yo, porque ya había hecho algunas solicitudes de trabajo que ya no acepté. Me hablaron de algunas empresas privadas justamente en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de en el estado de Nuevo León, pero cuestión que no acepté porque creo que mi destino estaba trabajar para la Universidad de Guadalajara. Sí, orgullosamente Universidad de Guadalajara. Yo cada que Así comparto es. con ustedes literalmente este emblema, yo hablaba al inicio en una introducción de que representa ideales y valores porque literalmente sigue siendo los referentes junto con otras líderes más que tienen actualmente, sobre todo en el centro universitario donde nos desenvolvemos, tanto la plantilla porque me dio clases, yo recuerdo perfectamente quienes marcaban la diferencia como profesores y también ahora que me toca que dirige el departamento de administración. En este mismo sentido, hablando pues lógicamente de esta integridad, de esta integración de hábitos, de habilidades, virtudes como la persona, hoy por hoy, doctor, recomendaciones para jóvenes que están en virtud de que el contexto del medio de repente les vende la idea de que no estudies, mejor dedícate a hacer otra cosa para generar dinero. Hay vías más rápidas, más cortas para que rápido obtengas y desafortunadamente no todo es ámbito positivo. Y una vez que estamos en universidad, ¿de qué manera le podemos generar el máximo provecho, incluso para términos de estancias académicas? ¿Cómo sería la ruta ideal para un joven que hoy está con esta duda de, me quedo mejor trabajando tiempo completo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me especializo? Y si ya estoy estudiando, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho como de una institución tan noble como la Universidad de Guadalajara, doctor? La primera recomendación que yo le doy a nuestros estudiantes es enfócate y establece un punto hacia el cual quieres llegar, para que a partir de ello aproveches toda la oferta de programas que hay para tu formación integral, porque no solamente es estudiar el contenido de tu currícula, porque también hay programas de intercambio, de movilidad, para cursar el manejo de un segundo idioma o hasta un tercero, porque también puedes realizar actividades de carácter cultural, de investigación. Hay programas para investigación temprana y es irse empapando de todos estos elementos y ser estudiante de tiempo completo. Que no solamente vayas, tomes tus clases y te devuelvas a casa, sino que visites la biblioteca, el ámbito de cómputo, las aulas de espacios para el manejo de los idiomas, programas deportivos, programas de cultura, donde puedes también desarrollar habilidades artísticas para que puedas generar tanto el desarrollo de habilidades blandas como duras, pero también aquellas que te abonen a tu formación integral, hasta pláticas, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones de motivación, con cuestiones que tienen que ver con alimentación, que en la actualidad es muy importante para que tengas ese equilibrio mental y adecuado, y actividades deportivas. Esas son importantes para que manejes ese equilibrio y obviamente a partir de ello que digas, quiero ser un líder o quiero ser un administrador o quiero incluso irme a continuar estudiando o quiero ser investigador. Mientras no tengas como ese definida esa meta, tú no te puedes enfocar. Entonces para mí es tu meta y tu enfoque. Claro, creo que tiene a final de cuentas las posibilidades de universidad de brindarnos a todos esa posibilidad, tanto a docentes como a jóvenes universitarios. Hacen un extenso trabajo por cada vez cubrir más espacios dentro de todas las comunidades, facilitarnos. Creo que nuestra ciudad prácticamente está creciendo en la medida que la misma universidad va creciendo, nuestros negocios ahí están prosperando en la medida que pues ciertamente la universidad tiene esa cabida y creo que sí tiene una gran oportunidad. Doctor, ¿considera que viajar cambia la vida? Completamente. Porque te cambia todos los hábitos, todas las perspectivas, porque te inspira y porque justamente traes una noción diferente para hacer las cosas. Y eso pues obviamente te da como que ese cambio, o eso que te evoluciona como individuo, porque muchas veces el quedarte en un entorno que localmente o regionalmente puede ser seguro para ti, agradable, y mira que lo he pensado, como esa vez que fui a Bratislava, que fueron 22 horas de vuelo, ¿sí? Y entonces llegas y ves una cultura diferente, un idioma diferente que aunque dominas el inglés tenía un acento muy diferente porque incluso el chofer que me recogió en el aeropuerto y yo solamente cruzamos el hola y de ahí en fuera durante la hora y media hacia lo que sería el lugar donde me hospedé, pues no pudimos articular ninguna palabra porque no hubo entendimiento y si te preguntas, ¿qué hago aquí? Pero a otro día duermes, te levantas y a otro día ves
que tienes un mundo entero por conocer y un reto por adaptarte a una cultura que es diferente, y eso es lo bonito, tratar de entender las diferencias culturales para que vayas viendo cómo la gente al final es diferente en idioma, en algunos hábitos, pero al final somos los mismos seres humanos, y esa es la parte interesante. Doctor, ¿hoy usted se considera una persona orgullosa de sí misma? ¿Está contento con todo lo que ha logrado y ha sido capaz ahora sí de ver toda esta trayectoria que usted me acaba de compartir de buena manera? Mira, qué interesante pregunta, porque justamente le acabo de decir a una amiga mía que siempre, desde que llegué a Guadalajara, me recibió con los brazos abiertos y conservamos la amistad hasta la fecha, y me decía: César, ¿cómo te sientes? Actualmente me siento el hombre más feliz, más equilibrado emocionalmente, laboralmente, y como que estoy en este momento en mi mejor estado. Qué maravilla, se anota por todo lo que me dice, por la vibra que se transmite y por supuesto por la toma de decisiones de quien nos acercamos con usted. Muestra esta serenidad y control, como digo, como mantra para poder compartir. Algo que les pregunto a todos mis invitados, doctor, y es una pregunta muy personal, tiene que ver con esta versión pasada. Si bien es cierto, podemos encontrar mejores, peores momentos en un momento presente, de acuerdo a nuestra interpretación, experiencias. Si tuviera que regresar el tiempo y ver al César en versiones anteriores o en pasado, ¿cuál sería una recomendación para él? Si yo volviera al pasado, no cambiaría nada. Creo que le aconsejaría a la persona que siguiera el mismo camino, porque como bien dices, muchos ven la parte actual y dicen: no, pues esta persona tiene todo. No, en su momento hubo mucha carencia, hubo mucha problemática, hubo mucho dolor, hubo muchas lágrimas, pero creo que volvería a pasar el mismo camino, porque creo que es el que me forjó a ser lo que soy ahora. ¿Cómo se visualiza en los próximos años? Por supuesto, estamos próximos a iniciar, a terminar y a iniciar uno nuevo, con nuevos retos, proyecciones, todo lo que se viene, estas responsabilidades que no paran. Pero ¿cómo sería para el doctor César estos próximos 5, 6, incluso hasta 10 años? ¿Cómo se visualiza? Yo visualizo como una persona siempre con mucha perspectiva futura, porque sí, justamente lo que te decía, ¿no? Si bien sí me apego mucho al esquema tradicional y al esquema de valores clásicos y demás, me gusta mucho el desarrollo tecnológico, toda esta parte que actualmente la ciencia nos provee para tener una vida mucho más sencilla, mucho más cómoda. Y obviamente me visualizo así, en un futuro, con muchos retos, con muchas problemáticas todavía por resolver, que dentro del ámbito de la educación, que siempre es una responsabilidad muy fuerte. Yo todos los días me pregunto en las noches y siempre hago un balance y digo: lo hice bien, lo hice mal, ¿dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar? Y generar siempre una actitud mental a la apertura, nunca cerrarte, no que porque esto me funcionó, y también la recomendación a desaprender, porque somos muy dados a siempre recurrir al mismo esquema de conocimiento. Creo que necesitamos como seres humanos en la actualidad desaprender para que todos los días siempre sea un nuevo camino, un nuevo reto, y esa es la parte que yo considero que me proyecto, ¿no? Aprendiendo una vez más otras cosas, preparando ya en 10 años mi futura pensión, para yo ya dedicarme a otros proyectos personales y obviamente ya como que asegurar esta parte de tranquilidad para vivir una vida cómoda, quizás viajando mucho por esas partes que todavía me falta por recorrer en el mundo, Sí. Y desarrollar otra de mis pasiones, que es conocer la gastronomía de cada país, porque sí es un reto de experimentar siempre nuevos sabores, es una parte que también me agrada, y obviamente que me veo quizás escribiendo una primer novela. Sí. Así es. Oh, qué maravilla, encantados en su momento de publicación y lectura. Hemos tenido oportunidad de compartir por ámbitos académicos las publicaciones de sus libros, como estudiante, ahora como docente, la invitación justamente a sus colaboradores dentro del ámbito de la investigación también. Personalmente creo que el salto que sigue para mí dar es abonar a justamente esos parteaguas y eslabones que vienen dejando ustedes como referencia. Y prácticamente previos a cerrar, y a una pregunta que tengo casi siempre para el final es: ¿cómo construye una rutina de hábitos hoy César Amador? Que ciertamente por cuestiones de tiempo, roles, responsabilidades, nos cuesta trabajo consistentemente cerrar así la acumulación de muchísimos. De repente nuestros horarios pueden cambiar, de repente la cuestión alimenticia y demás, pero ¿cuáles son hábitos que para usted dice estos son, híjole, desde que me levanto y siempre antes de irme a dormir, son hábitos que yo recomiendo que te pueden ayudar a construir tu mejor versión?
Primer punto, ejercitarte. Yo siempre me levanto todos los días 5:40. Tengo un entrenador que a las 6 ya me está tocando la puerta y entrenamos de 6 a 7:30, no tanto por tener una constitución física de envidiable, sino por tener una preparación para un futuro, y que obviamente está científicamente comprobado que si ahorita haces un ejercicio, puedes tener una etapa madura con mayor calidad de vida. Y la segunda parte, la alimentación. Voy de la mano de una nutrióloga, soy vegano vegetariano, lo cual no se me ha complicado el alimentarme, sino también he aprendido a alimentarme inteligentemente. Y a través ahora, es lo que decía, el uso de las tecnologías. Hay una aplicación en la cual obviamente me da las equivalencias, los tiempos en los cuales debo de hidratarme, debo de comer las diferentes porciones de alimentación. Eso ayuda bastante. El que siempre me cocino o me cocinan dentro de casa, generalmente no consumo alimentos fuera, y esa es la parte, digamos, que te apoya. Pero la parte más importante es estar espiritualmente bien contigo mismo, superar todo ese tipo de cuestiones que de pronto te pueden generar un trauma, te pueden generar una mala experiencia, un sentimiento negativo como el rencor o un coraje, y eso mismo obviamente alimentarlo, porque creo que puedes estar muy bien físicamente, alimentarte muy bien, pero si no estás bien espiritualmente ni mentalmente, eso se te va a reflejar en algún momento, porque no hay también un esquema de felicidad total, ¿no? La felicidad son momentos de microdosis, pero siempre hay que mantener esta parte de qué te motiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el llegar a tu casa, a lo mejor que tu perrito te reciba, o que tus 2 gatos quieran estar contigo 5 minutos, porque ellos son de 5 minutos y me devuelvo, pero que son cuestiones de poder también gozar todo aquello que has construido en tu hogar, ¿no? Todo eso que te ha costado años, que te ha costado esfuerzos, el poderlo disfrutar. Y siempre establecemos, hay que dedicar un tiempo para el trabajo, un tiempo para la recreación y un tiempo para el descanso. Hallar sentido en nuestras vidas, doctor. Yo creo que a cierta medida, después de nuestra adolescencia, juventud, que andamos en la búsqueda de algunas experiencias nuevas o de sentidos justamente, creo que algo que en lo personal yo me identifico con usted en ese sentido de construcción de hábitos que me den esa referencia. A diferencia de usted, del perrito, yo tengo una bebé en este momento, entonces llego y es para mí mi desconexión total, porque es un ser humano literal que no entiende de nada de lo que nosotros estamos haciendo ni construyendo. Me imagino a usted le pasa con sus mascotas, y realmente es lo que resuene con nosotros. Si bien es cierto, nos puede funcionar a algunos la meditación, a otros nos puede funcionar la lectura, la poesía y demás. Creo que es encontrar hábitos que construyan esa versión donde sea muy fácil fluir, donde sea un espacio realmente que puedas sentirte bien con tu formación. Qué fácil suena y qué difícil llevarlo. Suena fácil, pero es muy complicado, porque todo lo que hemos hablado y hemos recomendado, o las experiencias que he tenido, pues en una plática suenan sencillo, y obviamente te cuesta trabajo. O sea que si nosotros, que a veces nos ven como profesionales exitosos, no, también nos deprimimos, también nos decaemos, también lloramos, también sufrimos, también nos angustiamos, también no dormimos ante las responsabilidades que tenemos, pero siempre es importante tener, como tú bien lo dices, los mecanismos con los cuales me puedo autogratificar para estar bien en todos los aspectos. Ha sido una maravilla tenerlo, doctor, con nosotros. Créame que siempre es un placer tener invitados. Obviamente, al contar con su presencia, hoy me llevo más aprendizajes de los que ya tenía acerca de la relación con usted en esta construcción de hábitos, en conocer un poco más a la persona y no tanto al profesional, por todos los tips que deja la comunidad y que realmente crean muy buenas referencias, que estoy seguro y convencido de que generan y aportan muchísimo valor. A veces no tengo la certeza de poder preguntar algo que quizás el entrevistado traiga para poder compartir. Este es el momento, doctor, algo que usted tenga intenciones de compartir con una audiencia, con jóvenes, con maestros, compañeros, familiares, con personas que usted quiera agradecer, que usted diga, híjole, aprovecho el espacio para enviar este mensaje. Bueno, pues yo primero que nada quisiera agradecerte el espacio que me has dado, Cristian, en este esquema que tú tienes actualmente para comunicar a los demás, darme la oportunidad de que se escuche mi voz con estas propuestas que a lo mejor no son las mejores, pero son las que me han funcionado. Y por otro lado, agradecer, yo creo que yo siempre voy a agradecer a mis padres el hecho de que me hayan cobijado, me hayan respaldado, me hayan hecho su amigo.
que esta parte también no la platicamos, pero yo siempre vi en ellos más que unos padres, unos amigos, y que esta parte en lo particular, aunque ya tienen en promedio 15 años de haber partido de este mundo, yo los sigo extrañando como si se hayan ido el día de ayer. Pero al final de cuentas me regocijo mucho con sus enseñanzas, con sus creencias, y es lo que siempre yo tengo como para poder motivarme, ¿no? La inspiración, que siempre es un elemento importante para seguir todos los días y no decaer. Porque siempre hay cuestiones que de pronto como seres humanos sabemos, somos como los cangrejitos, hay de pronto quien te quiere jalar, pero pues obviamente nunca dejar que la corriente te lleve, sino al contrario, ir contra corriente, que es la parte que duele, la parte que no es tan positiva en ocasiones, pero que te hace más fuerte. Justamente, y con esto quisiera cerrar, acabo en mi más reciente material que voy a sacar justamente en un mes. Por ahí me permití dedicarme una canción que se llama Soy Más Fuerte, en la cual justamente habla de todo lo que he vertido en esta plática y que es lo que al final de cuentas recomiendo, el que luches por tus sueños, el que valores, el que te apegues siempre a tus realidades, el que nunca trates de comerte el mundo a pedazos sino a cachitos y que seas muy consistente. Y bueno, pues aprovechar también el agradecimiento no solamente a ti, sino a todos los que han colaborado desde la Universidad de Guadalajara, desde Autlán de Navarro, mi familia, que también ha sido un importante referente, y a todo lo que nos van a ver también la recomendación es que siempre trata de luchar por tus propios sueños. Excelente recomendación, me quedo con eso yo también, por todo lo que me dice, por estar aquí, por ser de Autlán, por la universidad. Lo tomo realmente de manera personal las recomendaciones para continuar. Agradezco infinitamente tener relación con personas, no con personas, con usted directamente, y me encantaría dejar la puerta abierta para que en otro espacio de tiempo nos dedique un espacio preferentemente para el tema de la especialidad como tal, en lo que usted es, ya sea el tema de la poesía, ya sea el tema de referente en mercadotecnia, para que también, por supuesto, sepamos construir nuestros emprendimientos, empresas y demás. Con muchísimo gusto, Cristian, estaremos aquí aceptando tu invitación y bueno, una parte que creo que platicamos tras bambalinas, que me encantan los medios. Hace años yo conduje un programa llamado Espacio Universitario en la universidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. También me encanta la radio, estuve por ahí también con un programa de Conexión Marketing y obviamente a los medios y yo nos llevamos muy bien, entonces con muchísimo gusto estaré aquí aceptando una vez más tu invitación. ¡Qué maravilla! Esperen también el enlace ahora que lance su producción por este medio, para todos los interesados también tengan conexión con esta producción y por supuesto le den seguimiento. Hasta aquí el invitado el día de hoy. En este punto quiero que recuerdes que este es un espacio justamente para dejarte hábitos, construcción de mentalidad, experiencias de personas que hoy por hoy están todavía en proceso de transformación y que tienen la posibilidad de hacer recomendaciones de hábitos, de mejoras continuas y por qué no de inspirarnos a través de su ejemplo. En este punto recuerda que tú eres importante y tú eres un modelo de inspiración.